que tienes que aprender lógica partiendo de cero y además dispones de poco tiempo, es decir, tienes que ir al grano, pues estás delante de la clase que necesitas ahora mismo 50 ejercicios de lógica desde cero. Venga, tengo ya tiza en mano y nos ponemos con ello. Por cierto, todos los ejercicios que voy a resolver los tienes en formato PDF. Venga, a la de 3 nos sumergimos. 1, 2, 3, Andrés, vamos a por ello. Es posible decir que hay dos grandes grupos de oraciones. Un grupo formado por oraciones en donde tiene sentido preguntarse si cada una de estas oraciones es verdadera o falsa. Sin embargo, hay otro grupo de oraciones en donde no tiene ningún sentido preguntarse, ¿esta oración es verdadera o falsa? ¿Esta oración es verdadera o falsa? Sí, bueno, nosotros vamos a centrarnos en este tipo de oraciones, las que pueden ser indiscutiblemente verdaderas o falsas. Y a este tipo de oraciones se les llama proposiciones lógicas. Venga, proposiciones lógicas, van a ser nuestro cuerpo de estudio. Vamos a estudiar esto. Cuándo es verdad, cuándo no es verdad cierta proposición lógica, etcétera, etcétera. Nuestro punto de partida. Estamos en el primer bloque. ¡Vamos! Primera cuestión. ¿Me haces el favor de indicarme si la siguiente oración es una proposición lógica o no? Voy a expresar esta oración de forma matemática. 3 más 7 igual a 10. 3 más 7 igual a 10. ¿Esto es una proposición lógica? Juan, pues claro que lo es, porque 3 más 7 igual a 10, indiscutiblemente podemos saber si esto es verdadero o falso. Y efectivamente, 3 más 7 es 10. Proposición lógica. Y además es verdadera. Verdadera. Bien. Segunda cuestión. Cierra la puerta. Esta es mi oración ahora. La escribo. Cierra la puerta. Esto es una proposición lógica. ¿Podemos afirmar que esto es verdadero o falso? Pues claro que no, no podemos. Cierra la puerta. ¿Verdadero o falso? No tiene ningún sentido. Esto no es entonces una proposición lógica. No lo es. Tercera cuestión. Madrid es la capital de España. Madrid es la capital de España. No, nos estamos preguntando si esta oración pertenece a este grupo, al grupo de las proposiciones lógicas. ¿Podemos decir que esto es verdadero o es falso? Pues claro, Madrid es la capital de España. Esto es una verdad como un templo. Lo es una proposición lógica. Venga, más. Tenemos ahora la siguiente oración. Nuevamente lo escribo de forma matemática. X más 2 igual a 5. Esta oración, x más 2 igual a 5, es verdadera o falsa. En el fondo te estoy preguntando,
si esto es una proposición lógica. Pues ¿sabes qué? Que no podemos decir si esto es verdadero o falso, depende del valor de x. ¿Esto es verdadero o falso? Depende. Si x es igual a 3, pues esto es verdadero. Pero si x es igual, por ejemplo, a 1, no podemos decir que esto sea verdadero o falso. Luego, no es una proposición lógica. No. Otra, lo último. Estamos preguntándonos si las oraciones que vamos aquí proponiendo son proposiciones lógicas o no lo son. Ahí va esta oración. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Esto es verdadero o falso? Pues no tiene ningún sentido hacerse esta pregunta con esta pregunta, y valga la redundancia. No es una proposición lógica. No podemos atribuir a esta frase, a esta oración, el que sea verdadera o falsa. Ya está. Acabamos de estudiar nuestro primer bloque. ¿Vamos bien? ¿Ha quedado esto claro? Valor de verdad. Valor de verdad. Hemos estudiado si una oración es una proposición lógica o no. Ahora nos quedamos ya con las proposiciones lógicas, y estas pueden ser de dos tipos: verdaderas o falsas. Venga, vamos a valorar si una proposición es verdadera o falsa. Ejercicio número 6. 5 más pequeño que 8. ¿Esto es cierto? 5 es más pequeño que 8. 5 menor que 8. Pues claro, Juan, para empezar, esto es una proposición lógica, porque podemos decir si es verdadera o falsa. Y por supuesto que esto es cierto, porque si colocamos estos números sobre la recta de los números reales, tenemos el 5 ahí, tenemos el 8 ahí, el 8 queda a la derecha del 5, yendo de izquierda a derecha. No hay más tutía que el 8 sea mayor que el 5. Claro, si tú tienes 8 caramelos, hay más número que el tener 5. Mi montón de caramelos es más grande que este otro montón. Efectivamente, eso quiere decir que esto es verdad. Proposición lógica verdadera. Otro. Veamos la siguiente proposición lógica. 12 es múltiplo de 5. Decir que 12 es múltiplo de 5 es afirmar lo siguiente: 12 igual a 5 veces cierto número entero. Esto y esto, lo mismo. Esto, bla, bla, bla. Esto, matemáticamente. Y K, números enteros. Números enteros, pues el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el menos 1, el menos 2, menos 1000 millones. ¿Es cierto esto? 5 por 0 igual a 12, no. 5 por 1 igual a 12, no. 5 por 2 igual a 12, no. 5 por 3 igual a 12, no. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es más falso que los pelos de mi peluca. ¡No es cierto! ¡Es falso, Juan! ¡Falso! ¡Falso! Nos la querían colar.
Otro reto, siguiente. 8. Ahí va nuestra oración, la escribo de forma matemática. 3 al cuadrado igual a 9. Esto es una proposición lógica porque tiene sentido preguntarse si es verdadero o falso. Y yo te pregunto, ¿esto es verdadero o falso? Por favor, esto es verdadero. 3 por 3 es 9. Proposición lógica verdadera. Por supuesto. Venga, siguiente. Raíz cuadrada de 16 igual a 5. Tenemos esta oración, raíz cuadrada de 16 igual a 5. Es una proposición, pero ¿es verdadera o falsa? Pues sabemos que raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Esto está clarísimo. Y 4 es igual a 5. Si 16 es igual a 5 y 16 es igual a 4, 4 es igual a 5. Pues claro que no, no. Esta proposición lógica es falsa. Falso, muy falso esto. Siguiente. Hay que determinar el valor de verdad de esta proposición. Te la escribo una vez más de forma matemática. 0 más pequeño que menos 2. Esto es una proposición lógica, porque tiene sentido preguntarse si es verdadero o falso. Pues ¿sabes qué? Nuevamente saco mi recta de los números reales, pongo en ella a estos dos numeritos, tengo el menos 2 aquí, tengo ahí el 0, y el 0 queda a la derecha del menos 2, luego el 0 no puede ser más pequeño que menos 2, porque no está aquí, está ahí. Falso, falso, proposición lógica falsa, valor de verdad falsa. Venga, falsa, falsa. Nos vamos a otro bloque. Negación de proposiciones. Proposiciones. Muy bien. Vamos a empezar a utilizar notación, cada vez que diga proposición, lo denoto con P. Negación de proposiciones. Esto es una proposición. Pues la negación de esta proposición, este simbolito. Esto es una proposición y esto es la negación de esta proposición. Ejemplo. Hoy está lloviendo. Hoy está... Espera, voy a escribir con mayúsculas hoy. Vale. Hoy está lloviendo. Proposición. Podemos decir si es verdadero o falso. Esto es una proposición lógica. ¿Y cómo negamos esto? Si P es esto, la negación ¿cómo es? Pues es así. Hoy no está lloviendo. Hoy no está lloviendo. Y pasa una cosa muy interesante. Si es verdad que hoy está lloviendo, la negación de esa proposición es falso. ¿Que esta proposición es falsa? Pues su negación es verdadera. Más.
12. 12. Agárrate que vienen curvas. Te aviso. Todos los estudiantes aprobaron. Todos los estudiantes... Espera. Es que voy a poner aquí una P. Todos los estudiantes aprobaron. Bien. Estamos ante una proposición muy guapa. Ojalá fuese cierto, ¿eh? Yo no sé si es cierto o no, pero esto es una proposición, porque podemos asegurar si es cierta o no. ¿Cuál es la negación de esta proposición? Pues muchas personas, muchísimas, yo diría que la mayoría, dirían esto. ¿Que tenemos todos los estudiantes aprobaron? Ningún estudiante aprobó. Juan, la negación de esto es ningún estudiante aprobó. Ningún estudiante aprobó. Aprobó. Nadie aprobó. Bueno, pues fatal, fatal, muy mal. Sin recreo, sin comida, no puedes ver la luz ya del sol. Esto no. La negación de esto no es esto, ¿te lo puedes creer? Oye, me he pasado un poco con el castigo. Tranquilidad, tranquilidad. Faltaría más. Mira, yo te lo muestro. La negación simplemente es, pues, afirmar lo siguiente. La negación de P simplemente es decir, no todos los estudiantes aprobaron. Suficiente, no todos. O alguno suspendió. No todos los estudiantes aprobaron. Oye, que nos sirven muchísimas otras frases que tengan el mismo significado que esta. No todos los estudiantes aprobaron, alguno suspendió, ¿ves? No hace falta que sean todos. Con que haya uno que no ha aprobado, niega esto. Decir que uno suspendió ya es negar esto. Siguiente. Trece. Algún número par es primo. Queremos negar esta proposición. ¿Cómo negamos esta proposición? Algún. ¿Cómo se niega algún? Pues ninguno. Ningún número par es primo. Ningún número par es primo. Así lo negamos. Ningún número par es primo. Podríamos hacer esta negación de muchísimas otras formas. Por ejemplo, no hay números pares primos. ¿Se te ocurren más? Déjalo en comentarios. Vamos a por más. Ahora hay que negar la siguiente proposición lógica. 7 mayor que 3. 7 mayor que 3. Tenemos esta proposición lógica. Puede ser verdadera o falsa. En este caso es verdadera y hay que negarla.
Juan, pues la negación de esa proposición es que 7 sea más pequeñito que 3. Toma, toma. Muy mal, pero que muy mal. Esto no es la negación de esto. No. No, claro que no. ¿Quieres que te lo escriba bien? Pues ahora mismo. La negación de que 7 sea mayor que 3 es que 7 sea igual a 3 o 7 más pequeño que 3. Es decir, 7 más pequeño o igual que 3. Eso es negar que 7 sea mayor que 3. ¡Ojo, ojete cascabelete! Venga, siguiente. Tenemos ahora esta proposición. X mayor o igual que 4. He dicho proposición, pero no he dicho proposición lógica, porque esto no es una proposición lógica. Igual que antes vimos, creo que esto no es una proposición lógica, al no ser que digamos que x es igual a cierto valor. Y en ese caso, por ejemplo, diciendo que x es igual a 1, esto sí es una proposición lógica, porque es posible decir si esto es verdadero o falso. Aquí lo mismo. No es una proposición lógica, simplemente es una proposición llamada abierta, o también predicado. Bueno, pero aunque esto no sea una proposición lógica, no nos quita para que lo neguemos y que tengas que saber negarlo, que esto cae en los exámenes. ¿Cómo se niega esta proposición abierta o predicado? ¿Cómo? Pues así. La negación de que x sea mayor o igual que 4, es decir, que x ha de ser más pequeño que 4. La negación de que x sea mayor o igual que 4 es que x sea más pequeñito que 4. ¡Sí! Muy nutritivo, muy importante. Vamos creando una base. Ejemplos sencillos, profundos, vamos cogiendo confianza. Venga, otro escalón, Otro escalón. Conjunción. A ver, ¿qué es esto? Mira, hasta ahora hemos estado hablando de una proposición lógica, así de forma aislada, pero ahora es el turno de juntar proposiciones lógicas. Que tenemos cierta proposición lógica y cierta proposición lógica. ¿Cómo se comportan juntas? He dicho y. Bueno, pues ese y se simboliza de esta manera. Y sin más dilación, vamos a ver ejemplos en donde si esto es verdadero y esto es verdadero, ¿qué pasa con esto? Si una de las dos es falsa, ¿qué pasa con ello? Venga. 16. Tenemos dos proposiciones lógicas. Una es esta, 3 más 2 igual a 5. Otra es esta, 4 es más pequeño que 10. Si nosotros juntamos estas dos proposiciones y las convertimos en una conjunción, es decir, tenemos P y Q, ¿esto será cierto o no? Esta proposición lógica es cierta. Esta proposición lógica es cierta también.
Pues esta otra, 3 más 2 igual a 5 y 4 más pequeño que 10, esta proposición llamada conjunción es verdadera, es cierta, sí. Claro, si P es cierta, si Q es cierta, pues la conjunción es cierta también, ¿verdad? Más. Tenemos nuevamente dos proposiciones lógicas. 6 es par y esta otra. 6 es primo. Queremos saber si la conjunción es cierta, es verdad. P y Q, la conjunción P y Q es verdad. 6 es par. ¿Esta proposición lógica es verdad o es falsa? Es verdad, Juan. 6 es un número par. ¿Y esta otra proposición lógica qué? 6 es un número primo. Falsa. Falsa, claro que sí. Luego tenemos una conjunción formada por una proposición lógica verdadera y otra proposición lógica falsa. Tenemos verdadero, falso. El resultado es conjunción falsa. Falsa. Esto es igual a falso. Venga, más. 18. Tenemos dos proposiciones nuevamente. Esta 9 mayor que 4 y esta otra 1 mayor que 5. Queremos saber si la conjunción P y Q es verdadera o falsa. Pues mira, 9 es mayor que 4, sí. Proposición lógica verdadera. 1 es mayor que 5, falso. Proposición lógica falsa. Luego P y Q están en estas circunstancias y esto es falso. Estamos cogiendo soltura. Miedos no. Lágrimas, ¿qué son lágrimas? Aquí en este contexto, nada. Venga, vamos avanzando sintiéndonos cómodos. El sol es una estrella. La luna es un planeta. Pues la cuestión, la conjunción de estas dos proposiciones lógicas ¿es verdadera o falsa? Pues esta proposición lógica es verdadera. Esta proposición lógica es falsa. Claro, la luna no es un planeta. Pues P y Q son dos proposiciones, una verdadera, otra falsa, y ello es igual a una falsedad. Sí, otro. En este ejercicio te propongo una cosa, que me construyas una conjunción. Venga, quiero que me la construyas de verdad y que me la dejes en la zona de comentarios. Yo voy a construir una, tú construís la tuya, yo la mía. La mía, por ejemplo, yo estudio matemáticas. Y otra, Q, soy calvo. Soy un calvo asqueroso.
aquí los extranjeros dirán, ¿soy o estoy? ¿Soy calvo o estoy calvo? Como hace tanto que estoy calvo, pues ya digo, soy calvo. Es un atributo mío ya. No es algo que sea hoy o mañana. Hoy estoy calvo, mañana tengo pelo, ¿no? Bueno, venga. P y Q. Pues yo estudio matemáticas y soy calvo. Pueden ser las dos verdad. En caso de que las dos sean ciertas, en caso, repito, de que las dos sean ciertas, tendríamos que la conjunción es verdadera, verdad. Y si una de las dos es falsa, ¿qué? Si una de las dos es falsa, ¿qué? Por ejemplo, puede pasar que la primera sea falsa y la segunda verdadera. Puede pasar que la primera sea verdadera, la segunda sea falsa. Incluso puede pasar que las dos sean falsas, que esto no lo había tratado antes. Falsa, falsa. Ni estudio matemáticas ni soy calvo, ¿vale? Pues mira, falsa, conjunción falsa, conjunción falsa, conjunción falsa, y solamente una conjunción puede ser verdad, verdad, si todo es verdad. Venga, venga. Vamos con otro bloque, ¿eh? Hemos hablado mucho de I, tal vez va siendo hora de hablar de O. Disyunción. El estudio de la disyunción. Es decir, cuando utilizamos una O inclusiva. Tenemos dos proposiciones lógicas y decimos P o Q. Ese O en lógica se escribe así. P o Q. P o Q. A esto se le llama disyunción. Y una disyunción, ¿cuándo es falsa? ¿Cuándo es cierta? ¿Cuándo? Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo mediante ejemplos. 21. 3 más pequeñito que 8. 10 más pequeñito que 5. Esto es una proposición y esto otra. ¿La disyunción es verdadera o falsa? P o Q, ¿esto es verdadero o falso? Vamos a analizarlo. ¿3 es más pequeñito que 8? Sí. P es verdadero. Q, ¿10 es más pequeñito que 5? Esto es falso. Falso. Tenemos entonces para esta disyunción, la O inclusiva, tenemos para esta disyunción que verdadero o falso. ¿Esto es verdadero o falso? Decir que 3 es más pequeño que 8 o que 10 es más pequeño que 5, ¿esto es verdadero o falso? Pues es verdadero, es verdadero. ¿Qué te parece? Más ejemplos. 22. 10 es múltiplo de 2. 10 es múltiplo de 5. Estamos diciendo para P lo siguiente, estamos afirmando esto. 2 por K, y para Q estamos afirmando 10 igual a 5 por K. Pues claro, siendo K un número entero, pues claro, 10 es múltiplo de 2, también 10 es múltiplo de 5.
Estamos ante dos proposiciones que son verdad. Verdad, verdad. Y nos preguntamos si la disyunción es verdad. P o Q será verdad. Pues esta es nuestra situación. Verdad, verdad. ¡Verdad! ¡Sí! Antes habíamos visto que si estábamos ante esta situación, o te digo que si estuviésemos en esta otra, pues esto sería verdad y esto sería verdad. Para la disyunción, esa disyunción es verdad si una de las dos proposiciones lógicas es cierta. Si las dos son ciertas, la disyunción también es cierta. ¿Vale? Si las dos no son ciertas, la disyunción no es cierta. Vamos a por otro ejercicio. Esto es motivador, es más o menos facilongo, asimilable, vamos bien. O estamos llorando mares y a punto de dejarlo todo por ahí tirado y pasarnos a otra materia. Venga, comentarios en la zona de comentarios. Necesito saber qué está pasando. La temperatura, que me digáis cómo va la temperatura. Proposición. 7 es impar. Proposición. 7 es par. Esta proposición es verdad. Esta proposición es falsa. Tú mira cómo enuncio la disyunción. 7 es impar o 7 es par. ¿Esto es cierto lo que he dicho? Pues claro. Verdad, falso, verdad. 7 es impar o 7 es par. Esto es una verdad como una casa. 24. 4 mayor que 9. Espera. Y 4 mayor que 9. Así voy a dibujar el 9. Y 2 mayor que 4. 4 mayor que 9. 2 mayor que 4. Falso, falso. Entonces la disyunción, esto es, 9 es mayor que 4 es mayor que 9 o 2 es mayor que 4. La disyunción es falsa, porque ambas proposiciones lógicas son falsas. P o Q, pues tenemos falso, falso, esto es falso, falso. Más. 25. Pues el enunciado de este ejercicio es el siguiente. Explica con tus propias palabras cuando una disyunción es falsa. ¿Cuándo es falsa una disyunción? ¿Cuándo es falsa una disyunción? ¿Cuándo? Pues mira, Juan, te lo digo de forma abreviada. Una disyunción de dos proposiciones lógicas es falsa cuando ambas proposiciones lógicas son falsas. Eso es. Falso o falso igual a falso. Toma. Vale. Vamos a por el condicional. Sí, bla, 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 bla. Entonces. Otro bloque. Vamos con el condicional. Es decir, si bla, 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 entonces blo, 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 blo.
más connotación. Si P es una proposición lógica, Q otra proposición lógica, pues tenemos el condicional. Mira, si P, entonces Q. ¿Ves cómo se lee? Si P, entonces Q. A esta proposición se le llama antecedente y a esta otra se le llama consecuente. Y este compromiso lógico solamente queda destruido, solamente es falso, cuando P es verdadero y Q es falso. Para el resto de casos, esto es verdad. Vamos con una serie de ejercicios. Ejercicio número 26. Tenemos esta proposición. 4 es un número par. Tenemos esta otra proposición. 4 es divisible por 2. O 4 es divisible entre 2. Esto que voy a escribir ahora, P, Q, si P, entonces Q. Si 4 es par, entonces 4 es divisible por 2. P es verdad, Q es verdad, esto es verdad también. Este condicional, verdad. Hay que estudiar el valor de verdad de esto. Si P, entonces Q, en donde P es esta proposición, 5 es par, y Q es esta otra proposición, 5 es divisible por 2. Entonces, teniendo en cuenta que esto es falso y que esto también es falso, tenemos esto, falso. Si falso, entonces falso. Esto es igual a verdad, una verdad como una casa. Pero ¿cómo puede ser esto, Juan? Si esto es falso y esto es falso, ¿cómo esto va a ser verdad? Pues porque esta promesa lógica solamente queda rota en una situación, ya te lo he dicho antes. Esto solo compromete cuando P es verdad. Si P es verdad y Q es falso, falso. En el resto de los casos no hay compromiso alguno. Venga, 28 y me como un bizcocho. Queremos estudiar el siguiente valor de verdad. Si P, entonces Q, en donde P es 6 mayor que 2 y Q es 6 mayor que 10. Ay. Esto es, si 6 es mayor que 2, entonces 6 es mayor que 10. Estamos ante esta proposición que es verdad y esta otra que es falsa. Verdad. Si verdad, entonces falso. Mira, falso. Este es el único caso en donde tenemos que el condicional es falso. El único caso. Otro. 29. Hay que construir la tabla de verdad para el condicional.
Si P, entonces Q. Verdad, 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 falso. Falso, verdad, falso, falso. Pues verdad, falso, el único caso que hace que el condicional sea falso. Verdad, verdad. Antecedente verdadero, consecuente falso, falso. Siguiente. En el ejercicio 30 hay que explicar por qué la única situación en la que esto es falso es la siguiente. P cierto o verdadero y Q falso. Falso. Esto significa lo siguiente. Si P, entonces Q. Dicho de otra forma, que tal vez te resulta más claro. Siempre que ocurra P, lo voy escribiendo, siempre que ocurra P, debe de ocurrir Q. Siempre que ocurra P, ha de ocurrir Q. Tal vez así te gusta más, ¿eh? Siempre que ocurra P, ha de ocurrir Q. Y claro, si Q es falso, se rompe la promesa. Siempre que ocurra P, ha de ocurrir Q. Y si no ocurre Q, pues esto no es cierto. Venga, siguiente. El bicondicional. El bicondicional se escribe así. Bueno, dadas dos proposiciones lógicas, pues se escribe así. Y se lee así. P, sí y solo sí, Q. La característica que tiene es que esto es cierto si P y Q son ambas verdad o ambas falsas. Venga. Hay que estudiar esto. P sí, solo sí, Q, en donde P es lo siguiente. 8 es par y Q es lo siguiente. 8 es divisible entre 2 o divisible por 2. Esto es verdad, esto es verdad. ¿Y qué pasa con verdad sí y solo sí verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Tenemos el mismo valor de verdad, en este caso verdad, verdad, si tuviésemos falso, falso, que es otro caso de tener el mismo valor de verdad, también sería verdad. Venga. Ahora tenemos la siguiente situación de estudio. P sí, solo sí, Q, en donde P es 9 es par, Q pues 9 es
divisible por 3. Mira, esto es falso. Esto es verdad. Tenemos falso, sí, solo sí, verdad. Falso, falso. Tendríamos verdad. En este caso, también en este otro caso. Venga, venga. 33. Hay que construir tabla de verdad. Tabla de verdad. Para P, sí, solo sí, Q. Pues venga. P, Q, P, sí, solo sí, Q. Verdad, 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 falso, falso, verdad, falso, falso. Pues, como venimos diciendo, esto es verdad, esto es verdad, esto es falso y esto es falso. Venga, otro. Hay que traducir al lenguaje lógico. Traduce a lenguaje lógico. Un número es par si, solo si un número es par si y solo si, sí y solo si es divisible por 2, ¿vale? El lenguaje lógico, pues tengo esta proposición, el número es par, el número es par, el número es par, y tengo otra proposición lógica, el número es divisible por 2, el número es divisible por... ¡Uy, qué mal va esta tiza! Por 2. Voy a escribir aquí par porque parece por, ¿vale? Dos proposiciones lógicas, un número es par, si, solo si es divisible por 2. P, si, solo si, Q. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Y como el número es par, como el número es divisible por 2, pues claro, esto es verdad. Esto es verdad. Este sí y solo sí significa esto. Si P, entonces Q, y también si Q, entonces P. En el siguiente ejercicio hablamos más de esto. 35. Hay que explicar la diferencia entre esto y esto. Es decir, la diferencia entre si P, entonces Q, P, si, solo si, Q. Esto nos dice que siempre que ocurra P, ha de ocurrir Q. Siempre que ocurra P, ha de ocurrir Q.
¿Que Q es falso? Tenemos el condicional simple falso. En el resto de casos es verdad. Sin embargo, aquí, pues la condición es más fuerte. Esto, como había dicho hace unos segunditos, significa que siempre que ocurra P, ha de ocurrir Q. A la vez que siempre que ocurra Q, ha de ocurrir P. ¿Ves? ¿Lo ves? Esto necesita de esto y de esto. El bicondicional, por así decirlo, expresa una equivalencia. P y Q van juntos en los dos sentidos. Otro bloque. Tablas de verdad. Ya hemos hecho alguna, pero en este bloque vamos a sacarle más punta al asunto. Empezamos con la tabla de verdad de la negación. P, no P. La negación de P. La negación cambia el valor de verdad de una proposición lógica. Si P es verdad, la negación de P es falsa. Si P es falsa, la negación de P es verdad. La tabla de verdad de la negación. Siguiente. Tabla de verdad de la conjunción. Ahí está la conjunción P y Q. Las posibilidades que hay son estas. Que P sea verdad, Q verdad. Que P sea verdad, Q falso. Que P sea falso, Q verdad. ¡Uy! Que me hago un lío. Que P sea falso, Q verdad, y que ambas proposiciones sean falsas. Pues solamente para la primera fila se cumple que la conjunción es verdad. Para el resto, falso, falso, falso. Es decir, que P y Q exige que P y que Q sean verdad, ambas. Siguiente. Vamos con la tabla de verdad para la disyunción. P o Q. Venga, P, Q, P o Q. Toma, 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 toma. Venga. Las variantes que hay aquí son estas. Verdad, 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 falso, falso, verdad, falso, falso. La disyunción es mucho menos restrictiva que la disyunción. Y simplemente es falsa cuando ambas proposiciones lógicas son falsas. En el resto de los casos, verdad. Verdad, 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 falsa. Venga, siguiente ejercicio. 39. Ahí va el enunciado. En cierto curso existe esta norma. Si el alumno entrega el trabajo y aprueba el examen, entonces obtiene un certificado. Pues tenemos que escribir esto de forma lógica y además
hacer una tabla de verdad. Vamos a por ello. Escribo el enunciado tranquilamente y lo vamos interiorizando, pero lo escribo utilizando proposiciones lógicas ya, A ver, P, Q, R. Si el estudiante entrega el trabajo, voy a decir el alumno, si el alumno entrega el trabajo y el alumno aprueba el examen, entonces obtiene el certificado. El alumno obtiene el certificado. Primeramente queremos expresar la norma del curso utilizando un lenguaje lógico. Si el alumno entrega el trabajo y aprueba el examen, entonces obtiene el certificado. Vemos una conjunción, vemos condicional también. El alumno entrega el trabajo y aprueba el examen. Por favor, P y Q. Y después el alumno obtiene el certificado. Si esto, entonces esto. Pues aquí está. Aquí está. Si esto, entonces esto. Si el alumno entrega el trabajo y aprueba el examen, entonces el alumno obtiene el certificado. Pues ya tenemos nuestro primer apartado. Vamos a por el segundo apartado, que es construir una tabla de verdad. A ver, P, Q, R, P y Q, si P y Q, entonces R. Un momento. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para estos tres elementos tenemos las siguientes posibilidades en cuanto a verdad, falso. Mira, verdad, 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 falso, verdad, falso, verdad, verdad, falso, falso. Vale, y ahora aquí falso, 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 pues falso, verdad, 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 falso, falso, verdad, falso, falso. Y ahora vamos con P y Q, con esta conjunción, la cual va a ser cierta únicamente si P y Q es verdad. Pues verdad, verdad, falso, 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 falso. Y ahora, para rematar, pues el condicional va a ser cierto para todos los casos, excepto en donde esto es verdad y esto falso. Verdad, falso, da falso. Verdad, verdad, mira, verdad. Verdad, falso. Falso. Falso.
falso. Verdad, 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 verdad. Recalco, si el alumno entrega el trabajo y el alumno aprueba el examen, entonces suspende. Falso, falso. Vamos a por el siguiente. Vamos a por el siguiente. Hay que construir la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta. La negación de esta conjunción. Venga, vamos. P, Q, P y Q, negación, negación, P y Q. P y Q pueden ser verdad, 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 falso, falso, verdad y por supuesto falso, falso. P y Q va a ser verdad únicamente aquí y aquí falso, falso, falso. Y ahora tenemos que negar la conjunción, que es cambiar el valor de la verdad. Verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad. ¡Aquí está! ¡Bien! Venga, marchando, marchando. El siguiente bloque. Leyes lógicas básicas. Las leyes lógicas permiten transformar proposiciones en otras equivalentes. Y dos proposiciones son equivalentes si tienen el mismo valor de verdad. Vamos a comprobar ahora mismo mediante una tabla de verdad que las dos proposiciones que te voy a dar son dos proposiciones lógicamente equivalentes. Lógicamente equivalente se denota de esta manera. Y esto es lo que queremos probar. Queremos probar que esto es lógicamente equivalente a esto. Espera, espera. Vale. La negación de P y Q es lógicamente equivalente a la negación de P o la negación de Q. P, Q, la negación de P, la negación de Q, P y Q, la negación de P y Q y la negación de P o la negación de Q. Venga. Tenemos que ver que coincida esta columna con esta otra, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, vale. Tenemos lo siguiente: verdad, 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 falso, falso, verdad, falso, falso. Negación de P, pues falso, falso, verdad, verdad, negación de Q, falso, verdad, falso, verdad. P y Q, pues verdad, falso, falso, falso. Negación de P y Q, pues falso, verdad, verdad, verdad. Y ahora la disyunción de esto y de esto. Falso, falso, falso. Falso, verdad, verdad. Verdad, falso, verdad. Verdad,
verdad, verdad. ¿Esta columna y esta columna son iguales? ¡Sí! Eso significa que estas dos proposiciones lógicas son lógicamente equivalentes. Por cierto, a esto que hay aquí escrito, a esta ley, es una ley, se le llama primera ley de Morgan. Vamos con la segunda ley de Morgan. Queremos comprobar que esto es lógicamente equivalente a esto otro. La negación de P o Q es lógicamente equivalente a la negación de P y la negación de Q. Igual que antes. P, Q, negación de P, negación de Q. P o Q, negación de P o Q. Y finalmente la negación de P y la negación de Q. A ver. Muy bien, muy bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Verdad, 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 falso, falso, verdad, falso, falso. Negamos P. Falso, falso, verdad, verdad. Negamos Q. Falso, verdad, falso, verdad. P o Q, la disyunción PQ, pues verdad, 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 falso. Negamos la disyunción falso, 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 verdad. Y ahora, para que estas dos proposiciones lógicas sean lógicamente equivalentes, esta columna tiene que ser igual a esta otra. A ver, nos fijamos en esto y pues la conjunción falso, 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 verdad. Sí, son iguales, son iguales. Esta proposición lógica es lógicamente equivalente a esta otra proposición lógica. Esto, la segunda ley de Morgan. Otra cosa. 43. Tenemos una doble negación. Negación, negación de P. Hay que simplificar. Hay que simplificar. Simplifiquemos. P, no P, no P. P puede ser verdadera o falsa. No P, falsa, verdadera. Bueno, no P, la negación de P. Y esto es la negación de esto, pues verdad, falso. Y fíjate, como esta columna y esta columna, como esto y esto es lo mismo, podemos decir que la negación de P es lógicamente equivalente a P. ¿Ves? ¿Ves? ¿Te ha gustado, Venga, más. 44. Tenemos que comprobar la equivalencia del condicional, que es la siguiente. Si P entonces Q es lógicamente equivalente a la negación de P o Q. P, Q, negación de P. Si P entonces Q y ahora la negación de P o Q.
Uy, un momento. Vale. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Verdad. Falso. Falso, verdad. Falso. La negación de P. Falso, verdad. P implica... Perdón. Si P, entonces Q. Esto solamente es falso para esto y el resto de los casos, verdad. Esta columna ha de ser igual a esta otra columna para que estas dos proposiciones lógicas sean lógicamente equivalentes. A ver. Me fijo en esto y esto. Pues verdad, falso, verdad. Efectivamente. Venga, otro. 45. Se nos pide ejemplo concreto, aplicación de la primera ley de Morgan. Es decir, que mediante un ejemplo pongamos de relieve lo siguiente. La negación de P y Q es equivalente, lógicamente, a la negación de P o la negación de Q. ¿Te parece bien que digamos que P es... Tengo un bolígrafo, tengo boli. Y que Q es tengo cuaderno. Venga, tengo boli y cuaderno. Sería esto, ¿verdad? Tengo boli y cuaderno. Negación. No es cierto que tenga boli y cuaderno. No es cierto que tenga boli y cuaderno. No es cierto que tenga boli y cuaderno. Bueno, pues esto es lógicamente equivalente a decir que no es cierto que tenga boli o no es cierto que tenga cuaderno. ¡Ya está! Espera, que lo escriba. No es cierto que tenga boli. No es cierto que tenga boli. La negación de Q. No es cierto que tenga cuaderno. Vuelvo a repetir, lo machaco otra vez hasta quedarme calvo otra vez de nuevo. Decir no es cierto que tenga boli y cuaderno es lógicamente equivalente a decir no es cierto que tenga boli o no es cierto que tenga cuaderno. Más. Cuantificadores y razonamientos. Venga, vamos con este último bloque. Cuantificadores, pues vamos a ver dos. Este y este. Todo o todos existe o existe al menos uno. ¿Vale? Venga, vamos a hacer algunos ejercicios para manejar esto. Y, por supuesto, vamos a ver algunos razonamientos. Queremos escribir en lenguaje lógico la siguiente oración. Todos los números pares son divisibles entre 2. Bueno, pues ciertas cosas, conocimientos previos que te suelto ahora.
un número divisible entre 2, un número x que sea divisible entre 2. Esto se representa, esto se escribe así. 2 divide a x, o x es divisible entre 2. Esto en matemáticas es muy común, ¿vale? Un conocimiento previo. Otro conocimiento previo. Los números pares pertenecen a los enteros. Los números pares pertenecen a los enteros. Pues un número que pertenece a los enteros se escribe de esta forma. Conocimientos previos. Vamos a utilizar también el cuantificador todo, o para todo, o todos. Pues con esto hacemos nuestra traducción a lenguaje lógico. Venga, para todo número perteneciente a los enteros se tiene lo siguiente. Números pares son divisibles entre 2. Todos los números pares son divisibles entre 2. Pues x par implica ser divisible entre 2. Para todo número entero, si es par, entonces es divisible entre 2. Venga, otro, goza, ¿verdad? Goza. Si x es par, entonces es divisible entre 2. Siendo x cualquier número entero, o para todo x entero. Bueno, pues se cumple esto. Queremos negar la siguiente afirmación. Todos los estudiantes aprobaron, y luego expresarlo en lenguaje lógico. Todos los estudiantes aprobaron. Bueno, pues para hacer este ejercicio voy a emplear este cuantificador para todo. Voy a ampliar este otro, existe al menos uno, y voy a llamar x a un estudiante, y un estudiante que haya aprobado lo denoto de esta manera. A aprobar, estudiante que ha aprobado, pues así. Todos los estudiantes aprobaron. Pues todos los estudiantes aprobaron. O para todo estudiante, aprobado está. ¿Y cómo se niega esto? Pues no todos los estudiantes aprobaron. ¿Lo ves? Hay otra forma de expresar esto de forma completamente equivalente, lógicamente equivalente. Y es así. Negar esto se puede expresar de esta forma. Existen estudiantes que no han aprobado, o existe un estudiante que no ha aprobado. Existe un estudiante que no ha aprobado. ¡Oh! ¡Madre mía, madre mía! Esto es lógicamente equivalente a esto otro. Y lo podemos expresar así. Lo expreso así. Lógicamente equivalente. Eso quiere decir que esto es lo mismo que esto. Venga, vamos a por otro.
queremos la negación de la siguiente oración. Ahí va. Existe un número natural que es mayor que 100. Vale, existe un número natural mayor que 100. Vamos a escribir esto de forma lógica. Vamos a utilizar el cuantificador. Existe un número que sea natural, pues un número perteneciente a los naturales. Podemos llamar X al número o Pepito, lo que tú quieras, ¿eh? Bueno, pues existe un número natural mayor que y esta barrita tal que. Venga, por ello, escribo esto utilizando esta notación. Existe un número perteneciente a los naturales tal que ese número sea mayor que 100. Bien, bien. Bueno, la frase escrita lenguaje cotidiano y en plan lógico, en plan matemático. ¿Y cómo lo negamos? ¿Cómo lo negamos? Podemos decir, para negarlo, no es cierto que, la negación, no es cierto que, pues, exista un número perteneciente a los naturales tal que n sea mayor que 100. Sí. Pero podemos expresarlo de otra forma. Bueno, de otras formas. Otra forma es utilizando el operador todo o para todo. Fíjate, existe un número natural mayor que 100. Existe un número natural mayor que 100. Podemos negar esto diciendo que todos los números naturales son iguales o más pequeños que 100. Es otra forma de decirlo. Lo escribo de forma lógica. Para todo número que sea natural, oye, que n es igual o menor que 100. Es otra forma lógicamente equivalente a esto. Estamos negando, Estamos negando. ¡Venga! ¡Vamos a por el siguiente! Estudiemos si el siguiente razonamiento es válido. Todos los humanos son mortales. Sócrates es un humano, luego Sócrates es mortal. Todos los humanos son mortales. Sócrates es humano. Luego Sócrates es mortal. Vale. Pues tenemos una primera premisa, una segunda premisa y la conclusión. Venga, vamos a desplegar una notación, cierta notación. Humano. Si X es Juan, si X es Sócrates, pues decir que Juan es humano lo expreso así. X es humano, ¿vale? Sea X, pues X es humano. X es humano. Y si X es mortal, lo expreso así. X es mortal. X es mortal. Ser humano, ser mortal. Pues mira, todos los humanos son mortales. Esta premisa la escribo aquí así, de esta manera. Si es humano, entonces es mortal.
para todo x, si x es humano, entonces x es mortal. Qué bonita afirmación, ¿eh? Qué real y qué igualatoria, ¿verdad? Somos todos iguales ante esto. Repito, para todo x, si x es humano, entonces x es mortal. Sócrates es humano. Sócrates es humano. Sócrates es humano, ¿verdad? En este caso x es Sócrates. Sócrates es humano. Luego, Sócrates es mortal. Ese luego se escribe mediante estos tres puntitos. Luego, vamos a ver. Todos los humanos son mortales. Sócrates es humano. Luego, Sócrates es mortal. Efectivamente, esto es cierto. A este tipo de razonamiento se le llama modus ponens. Venga, vamos a por el 50. Vamos a estudiar si el siguiente razonamiento es válido. Si llueve, el suelo se moja. El suelo está mojado. Luego ha llovido. Tenemos aquí la primera premisa, aquí una segunda premisa y aquí la conclusión. ¿Qué es premisa, Juan, por cierto? Pues una premisa es un punto de partida, un dato, un poco de notación. La proposición lógica llueve o está lloviendo, pues lo escribo así, P. Llueve. Y el suelo se moja o el suelo está mojado, lo expreso así. El suelo se moja. Bueno, pues la primera premisa, de forma lógica, quedaría de esta forma. Si llueve, entonces el suelo se moja. Si llueve, entonces el suelo se moja o el suelo está mojado. Fíjate, el suelo está mojado. Si llueve el suelo, entonces el suelo se moja. El suelo está mojado. El suelo está mojado. Luego ha llovido. Llueve, ha llovido, está lloviendo, es esto. ¿Ves cómo he expresado esto? Premisa 1, premisa 2, conclusión. ¿Qué pasa con esa conclusión? Estamos delante de un condicional y P implica Q, pero Q no implica P. El que llueva implica que el suelo se moje, pero el que el suelo esté mojado no implica que sea por culpa de la lluvia. Hay muchísimas otras causas que mojan el suelo. Si tuviésemos un sí solo sí, efectivamente Q también implica P, pero no es nuestro caso. El razonamiento no es válido. A este error se le llama la afirmación del consecuente. La afirmación del consecuente, repito. Bueno, pues hasta aquí estos 50 ejercicios, 50 cuestiones de lógica, partiendo de cero. Un camino de entrada para sumergirse en este mundo y profundizar. Que han quedado algunos ejercicios que no has entendido bien,
en la zona de comentarios lo comentamos, ¿vale? Que tú tienes otras cuestiones que te gustaría aclarar, en la zona de comentarios lo aclaramos. ¡Venga! ¡Venga! Lo repito otra vez. Comentarios en la zona de comentarios. Y vamos a tope y nos vemos pronto. ¡Venga!